Bien, la idea de la clase pasada, con lo último que habíamos terminado, eran los tipos de enlaces primarios, o sea, aquellos enlaces que se producen entre átomos para formar moléculas. Y ahora vamos a ver que también existe otro tipo de enlaces que son intermoleculares. Esperemos tener tiempo para terminar de desarrollar eso en esta clase. Y habíamos visto que básicamente hay tres tipos de enlaces primarios, que son el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Habíamos empezado con el enlace iónico, que era aquel que se formaba entre átomos con gran diferencia de electronegatividad entre sí. O sea, teníamos un átomo que tenía mucha tendencia, una gran tendencia a aceptar electrones, y otro átomo que tenía una gran tendencia a deshacerse de esos electrones. Entonces, generalmente están situados los átomos que forman estos compuestos iónicos muy lejos en la tabla periódica, habitualmente entre estos que están, elementos que están a la izquierda en la tabla periódica y elementos que están hacia la derecha, obviamente sin incluir los gases nobles, digamos. Entonces los de la columna 17, 16, 17 y los de la 1 y 2, entre ellos forman este tipo de enlaces iónicos que se basan en justamente lo que dije, formación de iones. O sea, uno de los átomos adquiere un electrón y forma un anión, el otro lo cede y forma un catión, y finalmente ambos átomos logran completar, en el caso del que necesitaba electrones, completa su octeto electrónico. En el caso del que cede electrones, vuelve a la capa anterior completa. Generalmente se intercambian electrones hasta que cada uno de ellos tiene 8 electrones en su capa externa. Es por eso, por ejemplo, que el magnesio se combina con el flúor en proporción 2:1, porque cada magnesio puede ceder 2 electrones y cada flúor recibe 1, entonces necesitamos 2 de flúor por 1 de magnesio. Eso explica la formación de compuestos. Ahora vamos a ver el enlace covalente, que es la solución para formar compuestos y obtener como vimos la clase pasada, cuando vimos la explosión esa de una combinación de elementos, obtener un compuesto que tiene menor energía. Todo esto, todos los análisis que veamos, tanto enlaces intramoleculares como intermoleculares, corresponden a una situación en la que la energía total del sistema es menor que al principio. Siempre se tiende hacia una energía menor. Si yo quiero ir en el sentido contrario, tengo que aportar energía de algún lado. Generalmente igual se necesita un poco de energía para iniciar la reacción, pero como en el caso que vimos, puede ser calentarlos, poner un mechero o Bunsen, pero después la reacción transcurre sin necesidad de más aporte de energía. Bien, este enlace covalente se forma en átomos con pequeñas diferencias de electronegatividad ubicados muy próximos en la tabla periódica. Acá ya no necesitamos la condición anterior de que haya una diferencia grande de electronegatividad. Lo que sucede es que se comparten electrones generalmente de los subniveles S y P. No los D, porque los D, si ustedes analizan un poco la tabla periódica, los niveles D están situados en capas, se van llenando capas internas, entonces no suelen ser compartidos en este tipo de enlaces. Generalmente son enlaces de tipo S y P. Y estos enlaces que se forman pueden ser sencillos o múltiples. Acá bien, por ejemplo, acá no se ve bien, pero hay muchos tipos de enlaces covalentes. Pueden ser moléculas formadas por no metales, o sea, lo que están acá, los no metales están acá a la derecha en la tabla periódica. Por ejemplo, cloro forma un compuesto con otra molécula de cloro, cloro 2, flúor 2. Pueden ser moléculas formadas por metales y no metales, por ejemplo acá, entre galio y arsénico. Pueden ser sólidos elementales como el carbono, que puede formar enlaces covalentes para una estructura tan fuerte como el diamante. Pueden ser compuestos sólidos, y estos enlaces los vamos a encontrar, hablando de materiales, frecuentemente en polímeros sobre todo, y también en los cerámicos. En los cerámicos ya habíamos dicho que también tienen enlace de tipo iónico, o sea, tienen generalmente los dos tipos de enlace. Y los polímeros, sí, básicamente casi todos tienen enlaces de tipo covalente. Y este enlace covalente puede ser de dos tipos. A ver, voy a ir un poquito atrás. Antes de esto voy a explicar un poquito cómo funciona el enlace covalente para no adentrarme tanto
Y vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con estos enlaces no polares. Los enlaces no polares se suceden, enlaces covalentes no polares, cuando la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos es menor a 0,5. Voy a hacer un grafiquito acá. Y en ese caso, el enlace del par de electrones se comparte de forma equitativa. Voy a poner un pizarrón. Ahí vamos a empezar. Voy a hacer primero una clasificación acá, lo que le estaba diciendo. Vamos a ver. Vamos a poner diferencia. Acuérdense que la letra griega delta mayúscula es diferencia de electronegatividades. Voy a poner así una flechita hacia arriba. Si la diferencia de electronegatividades está entre 0 y 0,5, tenemos un enlace covalente, no polar. Entre 0,5 y vamos a poner el límite de 1,7, tenemos un enlace covalente polar. Ahora les explico el sentido de esa terminología, y de 1,7 para arriba teníamos lo que vimos en la clase pasada, el enlace iónico. Cuando hablo de polar, estoy hablando de la polaridad, quiere decir que hay una separación de cargas. Estamos hablando de la parte electrónica. Cuando digo que un enlace covalente es no polar, quiere decir que la carga está repartida uniformemente y no hay un lado positivo y un lado negativo. En cambio, un enlace covalente polar es más parecido a un enlace iónico, que el enlace iónico tenía una carga positiva definida y una negativa definida. El covalente polar no va a ser tan definida la carga, pero sí hay una dispersión de esas cargas. Y eso tiene consecuencia en el comportamiento de los sólidos o de los materiales a gran escala, líquidos, sólidos y gases a gran escala. Bien, entonces empezaremos por el enlace de tipo no polar. Lo voy a hacer porque es más fácil. Y a ver, vamos a hacer, por ejemplo, el flúor, que forma un enlace covalente con otro átomo de flúor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a tener mi estructura de Lewis del átomo de flúor con 7 electrones, y tengo otro átomo, le voy a poner unas cruces para identificar electrones de uno y otro lado, y otro flúor aquí. Cada uno de ellos tiene 7 electrones. Lo que va a suceder es que van a compartir este par de electrones. Este par de electrones es lo que forma el enlace covalente. Acá ya vemos una característica del enlace covalente que es direccional. Se sitúa en la línea que une, o sea que une ambos átomos. Yo lo puedo representar de esta otra manera, que es más frecuente, con una rayita. El flúor forma enlace con otro flúor y este sería un enlace simple. 2 electrones forman un enlace covalente. Y es por eso que el flúor tiene la fórmula molecular flúor 2. Generalmente no encontramos el átomo de flúor solo, sino que lo vamos a encontrar unido a sí mismo, formando esta estructura. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Que en algún momento, acuérdense que todo esto es dinámico, esto es una foto que yo estoy sacando, estos electrones todo el tiempo se están moviendo con distintas probabilidades. Lo que va a suceder es que estos dos electrones del enlace van a tener más probabilidad de estar entre los dos átomos que en otro lugar. Y en algún momento, estos dos electrones van a estar más cerca de este flúor, vamos a llamarle el 1, y ahí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, completó mi octeto. Y en otro momento, este otro átomo va a tener 8 electrones a su alrededor. En esto se basa en el enlace covalente, en compartir. Cuando estamos hablando de un enlace covalente no polar, esta forma de compartir es prácticamente equitativa. El 50% del tiempo, los electrones del enlace están con este flúor y el otro 50% con el otro flúor. Entonces, no hay dispersión de cargas y esta es una molécula claramente no polar. Ahora vamos a seguir hablando de eso. Como les dije, el enlace puede ser simple o puede ser doble. Voy a poner otra molécula no polar que es el oxígeno. La fórmula, el oxígeno normalmente se combina para formar esta molécula. Existe el ozono, pero vamos a ver que tiene otro tipo de enlaces. Pero el oxígeno tiene 1, 2, vamos a poner acá,
3, 4, 5, 6 electrones en su capa externa. Y este otro oxígeno tiene también 6 electrones en su capa externa. Entonces, cada uno de los átomos va a aportar 2 electrones a este enlace, de tal forma que en un 50% del tiempo, este oxígeno tiene 8 electrones en su capa externa, y el otro 50% del tiempo lo tiene este otro oxígeno. Y esto se representa con un enlace doble. Cada par de electrones forma un enlace, y esto se simboliza con un enlace doble. Incluso hay moléculas que forman triples enlaces. Una muy importante es una que está en el aire todo el tiempo, es la molécula con la que más convivimos todo el tiempo, que es el nitrógeno. El nitrógeno, si usted mira la tabla periódica, tiene 5 electrones en su capa externa. Para llegar a tener 8 electrones, nos están faltando 3, por lo tanto tiene que formar 3 enlaces covalentes. Y acá quedan un par de electrones que son electrones no enlazantes, que van a tener su importancia. Acuérdense, acá tiene 3 enlaces que forman tiene 3 electrones que forman enlace y un par que no lo hace. Este es el nitrógeno. Vemos también, por ejemplo, un detalle. Este enlace triple es muy fuerte, muy difícil de romper, y es por eso que el nitrógeno, así como está en el aire, no puede ser absorbido directamente por las plantas. Porque esto es el nitrógeno es básico, porque forma todas las cadenas de aminoácidos, necesitan nitrógeno. Entonces tiene que suceder todo un proceso natural que es muy lento para producir nitrógeno, que pueda ser absorbido por las plantas. Y es por eso que el hombre lo que hizo fue generar, a partir del nitrógeno atmosférico, una molécula que ya ahora la vamos a ver, que es amoníaco, que sí puede ser utilizado por las plantas en forma de fertilizante, porque este ya es más fácilmente degradable por los vegetales. Bien, vuelvo, si me deja, vuelvo a la diapositiva. Entonces estos son ejemplos de enlaces simples, dobles y triples, en el caso de moléculas no polares. También puede ser que se produzcan enlaces no polares entre elementos distintos, no necesita ser siempre el mismo. Sí o sí lo que tiene que ser con diferencias muy pequeñas de electronegatividad. Y siguiendo con el desarrollo, el enlace covalente polar se produce cuando tienen electronegatividades distintas. ¿Qué sucede en ese caso? La nube electrónica se desplaza más fuertemente hacia al átomo más electronegativo. El átomo que tiene más tendencia a tener electrones, va a tener los electrones por más tiempo. Se comparte, pero en forma desigual. Supongamos que son dos hermanos, uno mayor y uno menor. El más fuerte siempre lo va a tener más tiempo, algo así. Y la molécula clásica, vamos a poner acá, es el agua. Entonces vamos acá. El agua, por ejemplo, y ahora vamos a hablar un poquito más de esto también, se forma por combinación de hidrógeno y oxígeno. Entonces el oxígeno tiene, como ya lo dijimos, 6 electrones en su capa externa. Y cada hidrógeno tiene 1. Entonces, como al átomo de oxígeno están faltando 2 electrones para llegar a su octeto, y el hidrógeno necesita solo 1, porque la primera capa se llena con un solo electrón, se combina para formar esta molécula covalente polar. Hidrógeno 2, oxígeno, conocido también como agua. Entonces, esta sería la molécula de agua. Ahora les voy a explicar por qué la molécula de agua tiene esta forma que yo les dibujé acá, debido a que tiene estos pares de electrones que no son enlazantes, hacen que la forma de la molécula sea curva, no es de esta manera. El agua no es así, sabemos que no es así, sino que tiene esta forma curva, que es lo que le va a proporcionar algunas propiedades particulares. ¿Y qué sucede acá? Esta capa electrónica, estos electrones que se comparten, van a estar más tiempo del lado del oxígeno que del lado del hidrógeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5 y el hidrógeno, si no me acuerdo mal, era de 2,1. La diferencia no llega a ser tanta para que el enlace sea iónico, pero es bastante grande, y eso hace que el oxígeno retenga los electrones más cerca suyo más tiempo.
Entonces, esto forma un enlace de tipo polar. Como los electrones están más cerca del oxígeno la mayor cantidad del tiempo, esta parte de la molécula va a tener lo que se dice una carga, una pequeña carga negativa. Lo voy a poner acá. Se le pone generalmente con una delta minúscula, y la parte donde están los hidrógenos va a ser una pequeña carga positiva. No llega a ser un ion, no confundirse con cargas negativas y positivas de un ion, porque el electrón no se va del todo del hidrógeno, sino que está mayormente del lado del oxígeno, y esto hace que esta molécula sea polar. Esto es importante porque, por ejemplo, ahora vamos a ver los compuestos polares y no polares generalmente no se mezclan. Generalmente, si yo quiero mezclar, tienen que ser compuestos polares entre sí o no polares entre sí. Y esto hace que, por ejemplo, una situación diaria, una comida que tenga agua se calienta en el microondas, mientras que si no lo hagan en sus casas, y ahora vamos a ver por qué, vamos a ver por qué digo, no puede suceder que si yo pongo un vaso de nafta dentro de un microondas no pasa nada, porque no va a calentarse. No lo hagan en sus casas por si acaso, pero en teoría no pasaría nada porque no actúa el microondas. Hay cosas que el microondas no puede calentar, y ahora vamos a ver por qué. Bien. Visto esto, a ver. Esperen un poquito. Vuelvo acá. Bien, esta es la molécula de agua, una representación, por supuesto, es solamente un modelo para visualizar cómo es una molécula de agua, y no es la representación real de la molécula. Ahora vamos a ver esta molécula de amoníaco, que tiene esta forma. La vamos a ver un poquito. Voy a ir otra vez al pizarrón. Voy a borrar acá. Entonces vayan fijándose cómo tenemos que construir las moléculas. Las moléculas se van a construir de esta forma muy fácil. Solamente hay que hacer algunos cálculos, lo pueden hacer por prueba y error. Decimos, ¿cómo forma una molécula entre nitrógeno y el hidrógeno? Bueno, tengo el nitrógeno, que es la molécula más electronegativa, por eso lo voy a poner en el centro, y el nitrógeno tiene 5 electrones. Entonces, calculo, ¿cuántos? No lo voy a hacer así, lo voy a hacer más fácil. Tiene 5 electrones, y le están faltando solamente 3 para llegar al octeto. Entonces, ¿qué tiene que hacer en esta estrategia de compartir? Tiene que compartir 3 electrones. Ya vimos, una de las formas era combinarse consigo mismo, compartiendo 3 electrones para formar nitrógeno molecular, pero si se combina con hidrógeno, cada hidrógeno puede compartir un solo electrón. Entonces, esta sería la fórmula de la combinación de nitrógeno con hidrógeno. Entonces la química es simplemente contabilidad. Tengo que contar acá todos los electrones hasta que cada uno de ellos consiga el octeto completo. Otro ejemplo es una molécula muy conocida por nosotros, porque la usamos para cocinar casi todos los días si tienen garrafa, que es el metano. El metano se forma por combinación de carbono e hidrógeno, la molécula más simple que se puede formar por combinación. Hay muchas moléculas que se pueden formar con carbono e hidrógeno, esa es básicamente la química de los polímeros. Por eso el petróleo es tan importante, porque químicamente pueden formarse un montón de cosas. El carbono tiene 4 electrones en su capa externa, entonces necesita formar 4 enlaces. Si solamente dispone de hidrógeno, lo haría de esta manera. Y ahí tengo la molécula de metano, que es CH4. No vamos a entrar en los nombres de las moléculas, porque eso tendríamos que hacer un montón de clases y no tiene sentido saber el nombre, sino solamente cómo se forman los enlaces. Fíjense que yo puedo cambiar esto. Si tengo oxígeno, acá podría poner un átomo de oxígeno, y unido a ese átomo de oxígeno otro hidrógeno. No necesitan estar todos los enlaces con el mismo átomo. Entonces fíjense que esto que acabo de hacer es carbono, hidrógeno 4 oxígeno, y esto es metanol. O alcohol metílico, que se acuerdan que yo les dije algún mes que este es el alcohol que no deberíamos tomar, alcohol de quemar,
que es altamente tóxico, más tóxico que el alcohol etílico. Entonces acá, y fíjense que aparte de lo que tiene la química de los enlaces de carbono, yo acá podría, químicamente, o sea, esto es magia, digamos, pero se puede agregar otro enlace de carbono, y este carbono a su vez tiene 3 enlaces disponibles, entonces me puede formar 2 enlaces con hidrógeno e incluso otro enlace con carbono, ¿tá? Y esto hace que la química del carbono sea muy, muy interesante, porque incluso yo acá en esta rama puedo hacer una derivación y puedo hacer otra derivación para allá, entonces la química del carbono es muy rica, pueden producir, o este enlace puede producir un alcohol, es muy variada la química de carbono. Básicamente es esto entonces, construir enlaces covalentes. Es básicamente ir completando los octetos, ¿tá? Mediante estas estrategias. Hay algunos detalles más sobre esto, pero no los vamos a adentrar tanto. Solamente quiero que vean cómo se pueden construir estas moléculas. Entonces, para eso, a ver si voy un poquito para acá. New Share, vamos acá. Bien, lo que voy a hacer es, hablar un poquito más del enlace covalente, que es un enlace que no es conductivo, porque los electrones están fuertemente atraídos por ambos núcleos. Tienen puntos de fusiones variados. Imagínense que íbamos del diamante, que es un sólido a temperatura ambiente, con enlaces muy fuertes, muy difícil de romper, a algunos gases. Así que los materiales o los compuestos hechos con enlaces covalentes suelen ser gases o líquidos de bajo punto de fusión, no siempre, como en este caso que le dije del diamante, pero suele ser así. Y hay muchas excepciones a la regla del octeto que yo no les voy a adentrar mucho, pero existen, por ejemplo, moléculas con número impar de electrones, que son los radicales libres. Si alguna vez escucharon hablar de los radicales libres, son lo que supuestamente se genera en nuestro cuerpo con la actividad diaria, y por eso es bueno tomar antioxidantes para evitar el efecto dañino de estos radicales libres. También estos radicales libres son los responsables de que la capa de ozono se haya debilitado a finales del siglo pasado, ya que estos radicales libres se combinaban con el ozono y lo destruían. También existen moléculas que tienen octetos incompletos, no necesitan llegar a los 8 electrones para formarse, y hay moléculas que se pueden formar con más de 8 electrones en su última capa porque tienen espacio para hacerlo. Pero no nos vamos a entrar mucho en eso, porque con lo que les expliqué del enlace iónico, enlace covalente, estamos abarcando más del 95% de las moléculas existentes y lo que nos sirve a nosotros. Y antes, como se está terminando el tiempo de esta sesión, antes de eso voy a hablar un poquito del enlace metálico, que justamente su nombre se debe a que son característicos de los metales. Los metales, si usted mira la tabla periódica, tienen pocos electrones de valencia, o sea, tienen poquitos, 2, 3, 1 electrón en su última capa, y que tienen mucha facilidad encima para moverse en el nivel que se encuentran. No vamos a entrar en detalles respecto a eso, pero tiene que ver también con que tienen capas internas incompletas. Entonces se producen hibridación de orbitales, tienen forma de trasladarse, esos electrones están mucho más sueltos, entre comillas, que en otros átomos. Entonces, ¿qué sucede? Que en los enlaces metálicos que se producen entre metales, estos electrones de valencia son atraídos por varios núcleos a la vez. Y también se debe a que están ordenados en una estructura cristalina que hace que estén todos muy juntos. Y estos electrones pueden ser compartidos por varios núcleos. Entonces es como que el enlace metálico se considera como que es un mar de electrones. Acá está, a ver si está el análisis. Se considera que son como electrones que están navegando alrededor de una estructura y sirven como una especie de pegamento a toda esa estructura. Entonces, un electrón no pertenece a un núcleo ni a dos, pertenece a un montón de núcleos. Entonces ese electrón puede viajar muy rápido. Eso hace que los metales tengan las propiedades que tienen. Estos electrones que están sueltos hacen que las cargas eléctricas se puedan transmitir muy fácil. Entonces, todos los compuestos metálicos son conductivos, pueden conducir la electricidad, también conducen fácilmente el calor, justamente por la misma situación de que estos electrones al moverse también generan estas interacciones.
Los metales tienen lo que se conoce, que vimos en la clase pasada con el video, un brillo metálico. Acá tenemos clásico metal. Tiene este brillo metálico debido a que la luz que ingresa a la estructura no puede como esta estructura está tan apretada y tiene tantos electrones, no la puede atravesar, sino que rebota. Y ese rebote es lo que produce el famoso brillo metálico, y que si uno pule la superficie lo suficiente, este brillo aumenta, porque dejan de producirse refracciones dentro del metal y se producen todo hacia afuera y tenemos un gran brillo. Otra característica de los metales. También tienen, debido a esta estructura electrónica, que yo le digo que estos electrones no están fijos en un lugar. Entonces, un metal puede admitir cierta flexibilidad, se puede manipular sin que se rompa. Un cerámico, yo le quiero, una vez que está estabilizado, darle una forma, moverlo un poquito, se destruye completamente el enlace. En cambio, los metales son manipulables, se les puede dar forma, incluso mediante calor, en moldeo, se le puede dar forma golpeándolos sin que se terminen de romper. Entonces tienen todas estas características los enlaces metálicos. Bueno, esto es lo que le dice, se pueden deformar sin ruptura, lo cual es muy importante a la hora, por ejemplo, de diseñar estructuras. Eso es buenísimo porque antes de caerse me va a empezar a dar señales, excepto que pase como en los videos que yo les mostré de los edificios de Miami, que tenían ya el efecto de la corrosión y el material dejó de comportarse como tenía que comportarse. Entonces, para no empezar y cortar enseguida, los dejo acá, 9:35, 9:45 volvemos. Si no les voy a dar la tarea, se corta enseguida, así que